Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando Hugo Díez Santaolalla, con quien estaré conversando sobre su experiencia como Darwin Leader en el Uruguay. Bienvenidos. Hola, Hugo. Hola Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Se me ve bien? Sí, 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 te ves bien y te escuchas también muy bien. Mm, a mí no me sales, a mí me sales en oscuro. ¿Cómo crees? No, yo sí te veo. Vale, vale, vale. Bueno, pues No sé, así lo tú eres hacemos. tú eres la experta. Sí, ya otros invitados me han platicado que así les ha llegado a pasar, pero no te preocupes porque al final sí nos vamos a ver los dos, pero qué gusto tenerte aquí y recién Perfecto. desembarcado desde Uruguay casi. Sí, hoy es mi primer día aquí. Entonces, es una exclusiva esta entrevista. Así es. Y antes de que nos cuentes más detalles sobre pues esta expedición en la que has participado, quiero que nos compartas un poco de ti, de tu historia, de cómo nace esta pasión por ser pues un divulgador, un ambientalista y demás. Ujú. Bueno, pues con mucho gusto. Sí, yo estudié Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenación del Territorio porque pues quería tener herramientas, ¿no? O conocer cómo podría conservar el entorno donde vivo, porque a mí algo que me gusta mucho de ciertas culturas, como las culturas en Oceanía, ¿no? O los indios que había en Norteamérica, donde ellos, antes de presentarse a sí mismos, presentan el lugar de donde son, ¿no? Porque Claro. son unos mismos con ese entorno. Entonces, a mí siempre me gusta decir que yo soy de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Eso es algo bastante importante para mí, ¿no? De hecho, muchas veces cuando estoy hablando con alguna persona se me escapa decir mi sierra o mis montañas. Y no porque sean mías, sino porque yo soy de ellas. O sea, Claro. es como que sí, sí, es como eso es una parte mía porque al final he crecido aquí, me enamoran sus paisajes y al final pues de estar tanto tiempo en el campo y recorriendo estas montañas, pues conozco bien los organismos que viven aquí y pues por eso también en parte estudié lo que estudié y empecé de hecho mi divulgación ambiental en este espacio. Entonces soy una parte, ¿no? de la Sierra de Guadarrama y por eso me gusta empezar diciendo de dónde soy, que es un sistema montañoso en el sistema central, en España, cerca de Madrid, como a unos 40 minutos o así en coche. Entonces, claro, yo crecí en estas montañas pues vi y empecé a ver, ¿no? Ya cuando entiendes un poco cómo funcionan los sistemas naturales o también los socioecosistemas, ¿no? Porque influye mucho la sociedad. Es una sierra que está cerca de Madrid, que es una ciudad con más de 3 millones de habitantes que, sobre todo después del COVID, buscan mucho los espacios naturales o los ambientes, eso, como no son pristinos, pero sí entornos al aire libre. Entonces, pues yo ya empecé a entender, ¿no? Que la gente pues va al campo y empecé a ver ciertos impactos, ¿no? Pues de masificación del turismo, de todo el tema de la basura que hay en la naturaleza. Ya en cuanto empiezas a leer algo de bibliografía científica, ves como pues muchas poblaciones de organismos están decreciendo, ¿no? Hay muchas especies que están amenazadas. Entonces, pues ya es cuando decidí, venga, va, Hugo, tienes que, uno, intentar concienciar a la gente y dos, pues tú también aprender cómo conservar esas herramientas, ¿no? Entonces, de ahí un poco a poco ha ido saliendo esas dos ramas mías, la parte más de investigador y la parte más de divulgador, un poco para comunicar un poco, pues, todo lo que voy aprendiendo. Entonces, a mí me gusta definirme como un explorador del siglo XXI, ¿no? Ahora ya un poco por todos los proyectos que me han ido saliendo y la verdad, estos proyectos últimos son una oportunidad increíble. De hecho, ahora como Darwin Líder en Uruguay, me he reafirmado más en todo esto. Eh, pues puedo decir eso, que soy un explorador del siglo XXI y lo que me gusta a mí es acercarle esa naturaleza a la gente, ¿no? Porque siento que cada vez estamos más separados de los entornos naturales y eso también es en parte una de las causas por las que a día de hoy el planeta se encuentra en una crisis ecológica
De hecho, se sabe que estamos en la sexta gran extinción. Ha habido 5 grandes extinciones antes de esta y actualmente la tasa de extinción de especies es altísima. Entonces, a mí lo que me gusta es que reconectemos, ¿no? Como especie con la naturaleza, ¿no? Y muchas veces estamos en las ciudades, estamos inmersos en nuestros trabajos o nuestros estudios y se nos olvida lo más importante, ¿no? Que es entender el planeta en el que vivimos, entender que estamos comunicados, ¿no? Entre nosotros y con él y eso a mí es un poco lo que intento hacer con mis vídeos y lo que intento hacer como investigador, de descubrir relaciones, ¿no? O interacciones de especies en la naturaleza como ecólogo y transmitirlas a la sociedad pues a través de mis vídeos o de artículos científicos o de artículos informativos. Entonces, esa es un poco así la introducción de quién soy y es un poco a lo que me dedico actualmente. Y pues es una labor impresionante y la verdad te felicito porque, como bien dices, muchas veces estamos inmersos ya sea en nuestro trabajo o a veces en nuestros proyectos de investigación, por ejemplo, los que nos dedicamos a la ciencia y no nos miramos más allá, ¿no? Y por ejemplo, la labor que tú haces de divulgar, de subir contenido a tus redes, de hacer vídeos, de viajar, de ir a expediciones, es muy importante. O sea, la divulgación hoy en día, digamos que es como ahorita las redes sociales ayudan mucho, ¿no? Como a difundir todo eso y el trabajo que tú haces de concientizar a la demás gente, pues es fundamental porque, como dicen, no podemos cuidar lo que no conocemos y como tú dices, o sea, vienes de este lugar que, por lo que hemos, bueno, he visto en tus videos, es precioso, la sierra, y qué padre que, como tú dices, pues es tu hogar y qué bueno que trates de cuidar y que las demás personas sepan su importancia y el por qué tu trabajo y tu labor. Y estoy segura que poco a poco irás concientizando a más personas. Bueno, Hombre, algo sí, bonito también, como tú dices, ¿no? De las redes sociales, es que se puede aplicar esa frase de actúa local, piensa global, ¿no? Porque al final te está viendo gente de todos los lados del mundo. O sea, a mí algo que me gusta mucho es ver en las estadísticas, ¿no? De Instagram o de YouTube, desde dónde te ven. Y es increíble, obviamente se nota más los sitios en los que he estado, ¿no? Por ejemplo, México, Colombia, espero que ahora Uruguay, pues ves que hay gente que te ve de ahí, pero luego ves que hay gente que te ve de otros países y dices, no me puedo estar creyendo que me esté viendo gente de estos lugares. Y es algo especial, ¿no? O sea, obviamente los sí. países hispanohablantes con América Latina la conexión es enorme, o sea, hay muy buena conexión, también muy buen entendimiento, muy buena comunicación. He empezado ahora a realizar algo de contenido en inglés porque veo como ese anillo se va agrandando y desde donde yo empecé haciendo divulgación, ¿no? Intentando hacer actividades medioambientales, que era pues en mi pueblo o en la Sierra de Guadarrama, pues ese anillo ha ido creciendo y se ha ido estirando, ¿no? Y la verdad a mí me impresiona mucho ver pues que ya no solamente ven mis vídeos gente de mi pueblo, porque al principio pues podían ser mis vecinos, ¿no? Que les tengo Claro, muchísimo cariño y me han dado mucho apoyo, porque siempre el comienzo es lo más difícil. Hasta que se te sí. empieza a compartir o hasta que empiezas a crecer un poco, pues cuesta, ¿no? Pero entonces, claro, al principio decir, uff, me está viendo gente de mi pueblo, a luego ya decir, hombre, no, si empiezo a tener visitas de otros lugares de España. Y ahora ya que te des cuenta que te están viendo del otro lado del Atlántico y que en cuanto puedo cruzar el charco porque tengo amigos y tengo contactos y hay gente maravillosa, que eso me encanta de Latinoamérica, lo hospitalaria y lo amable que es la gente, pues oye, es un gusto y a mí me autoconvence, ¿no? Me da más, más ganas de seguir trabajando en esto. Claro, sí, 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 así es. Estas redes sociales, digamos que darles este uso, ¿no? Como hay a la divulgación algo más, digamos, ya del entretenimiento de ocio, pues darles este uso, pues ha servido mucho, porque igual, digamos, igual yo empecé poco a poco de que vamos a hacer estas charlas con colegas y pues hemos crecido también. Ahí vamos poco a poco y es lo que me gusta, como que unir a colegas de todo el mundo y que nos compartan justamente sus pasiones, sus proyectos y demás. Y a ti, Hugo, ¿quién te ha inspirado, digamos, en este mundo? Bueno, pues cuando empecé a trabajar aquí en la Sierra de Guadarrama, hubo una figura española, ¿no? Que a lo mejor muchos de aquí conocéis,
que es Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente fue un gran naturalista español y él fue el que comenzó a realizar vídeos sobre la flora y fauna que tenemos en España, ¿no? Y él empezó a cambiar un poco las ideas de la gente sobre cómo conservar el ambiente, ¿no? Vale, vivimos todos en un planeta, pero y tenemos un impacto obvio en el planeta y nuestras actividades económicas tienen, o nuestros estilos de vida tienen un impacto en el planeta, pero él empezó a cambiar esa forma de ver, ¿no? Esa forma de comprender el entorno y la gente ya empezó a ser más consciente de, ojo, vivimos con especies que a lo mejor no sabíamos que existían o hay especies que tienen un papel importante a nivel ecológico y que es importante conservarlas, ¿no? Entonces ya se empezó en España a dejar de maltratar tanto el campo, ¿no? Es decir, ya no son todos los animales unos bichos horrendos que nos molestan y que hay que matar, sino, oye, vamos a empezar a crear espacios naturales, vamos a empezar a proteger especies, ¿no? Y la gente sobre todo empezó, pues, eso, a ver sus programas en la tele. Entonces, Félix Rodríguez supuso un cambio en España y a mí me inspiró mucho, ¿no? Él sería uno de mis referentes. De hecho, yo, el primer proyecto que realicé de divulgación se llama Wild Guadarrama y realicé 4 vídeos, uno de cada estación, aquí primavera, verano, otoño, invierno, de cómo cambiaban los animales sus hábitos dependiendo de la estación, ¿no? Entonces, pues ahí fue como comencé un poco y luego otra persona que me inspiró mucho fue Humboldt, el padre de la geografía. Yo que soy geógrafo, pues claro, o sea, en clase cuando te estaban hablando de las grandes expediciones de los siglos XVII, XVIII, XIX, de eso, de naturalistas, de botánicos, de ecólogos de Europa, cómo viajaban ahí con unas naves a Sudamérica a recolectar plantas, a documentar todo. Había muchos ilustradores que pintaban las grandes colecciones que hoy en día vemos en los museos, muchas de ellas vienen de esas expediciones, ¿no? Pues yo cuando oía todo eso, se me hacía la boca agua. Entonces, fue a partir de ahí cuando realicé mi segundo gran proyecto de divulgación, que se llama Proyecto Macaronesia, que era intentar grabar cómo es la geografía de las islas que pertenecen a esta región biogeográfica, que es la Macaronesia. Entonces, son islas que, aunque por su latitud están en zonas templadas, por sus condiciones climáticas, ¿no? Se consideran subtropicales. Al estar así en mitad del Océano Atlántico, son islas subtropicales. Entonces, pues empezamos a grabar su geografía, ¿no? Y ya hemos podido grabar en las Canarias, en Azores y en Madeira. Y nos queda Cabo Verde. Nos queda Cabo Verde. Luego hay una quinta, islas de la región macaronésica, que son las islas salvajes. Lo que pasa es que son unas islas muy pequeñitas y que solamente tienen aves costeras, ¿no? Sí, todo aves pelágicas. Entonces, no se puede ir, solo puedes ir con un permiso de investigación. Que, ojo, no descarto yo que en un futuro podamos ir en un barco a grabar, pero vamos, que yo me quedaría contento y daría por concluido el proyecto Macaronesia con poder ir a Cabo Verde y ya con eso habríamos hecho pues un buen documental recogiendo mucha información pues de las formas de vida, de la naturaleza, de cuáles son las amenazas y los retos a los que se enfrentan, ¿no? Estas islas y vamos, yo creo que en cuanto termine de visitar toda esta región, publicaré mi primer libro. O sea, yo creo, y me hace mucha Wow, ilusión que mi sí. primer libro, sí, sí, eso sería increíble. Porque claro, todo lo que está realizado sobre estas islas está hecho, pues como digo, de estos expedicionarios que tenían una mentalidad pues de unos siglos pasados, ¿no? Entonces, hace falta cambiar un poco, porque obviamente, pues como he dicho, la visión de la naturaleza ha cambiado, ¿no? Y ahora pues hay nuevos retos, se han descubierto nuevas especies, hay nuevas herramientas, ¿no? E incluso las islas se han seguido utilizando, ¿no? O sea, ha cambiado mucho todos los usos del suelo de las islas. Por lo tanto, hace falta entenderlas con una geografía, una visión geográfica más moderna. Y ahí es donde un poco entraría mi papel, ¿no? Pues la verdad es uno de mis pequeños retos personales. Hay gente que dice, bueno, hay una frase famosa que dice, antes de que te mueras tienes que haber escrito un libro, plantado un árbol y no sé cuál es la tercera, creo que era tener un hijo, ¿puede ser? No lo sé. Pero el caso es que árboles he plantado muchos y me queda aún escribir un libro y hijos, bueno, de momento no tengo, no sé si en un futuro. Pero bueno, considero mis hijos a unos pájaros con los que realicé mi primer estudio, mi trabajo, mi tesina, ¿no? Mi trabajo de fin de carrera. Lo hice sobre la dieta de un pájaro, las ciencias ambientales, la hice sobre la dieta del abejaruco. Entonces, claro, cuando estás tantas horas estudiando un animal, le coges mucho cariño. Claro, Eh, son tus hijos. claro, entonces digo, son mis niños. Entonces, no son hijos Homo sapiens, son hijos Merops apiaster, hablando en nombre científico, pero bueno,
me quedaría lo de escribir un libro. Entonces, yo creo que esto del proyecto Macaronesia podría ser una buena excusa, ¿no? Para escribir un libro y, bueno, es algo que me apetece. Entonces, digamos que esas fueron un poco las dos personas así que más me inspiraron a nivel biología o divulgación, Félix Rodríguez de la Fuente y Alexander von Humboldt. Pero luego ha habido otras grandes personas, ¿no? Pues mis padres, sin ir más lejos, o sea, los padres tienen que apoyar esas iniciativas de sus hijos. Que yo llegara ahí con pluma a mi casa o cuando recogía algún escarabajo, pues todo eso para desparasitarlo hace falta meterlo en unas cajas y tenerlo en un congelador para que todos los parásitos o los huevos de otros insectos que estén o los ácaros que tengan las plumas se mueran, ¿no? Entonces, pues oye, mamá, ¿me dejas meter unas plumas en el congelador? Pues obviamente puede no llegar a hacer gracia, ¿no? Pero en ese sentido mis padres siempre me han apoyado y son los que primeros que me animaban a ir al campo, incluso cuando dejó puesta una cámara de fototrampeo, por ejemplo, que trabajo para el Censo del Lobo Ibérico, y ya ha pasado mucho tiempo sin ir a recoger la tarjeta de memoria de la cámara o ir a cambiar las pilas, mis padres son los primeros que van a cambiarlos. O sea que en ese sentido mis padres siempre han sido un apoyo fundamental. Y luego tuve un compañero yo que fue el que me ayudó a dar el salto a YouTube, porque yo al principio pues nunca me había grabado y no sabía editar un vídeo, ¿no? Y este compañero fue el que me dijo, venga, va, Hugo, tenemos que empezar esto, porque lo que tú estás haciendo en tu trabajo, ¿no? Porque yo trabajo en un centro de interpretación de la naturaleza como educador ambiental, me dijo, lo que tú cuentas en tus talleres durante tus rutas, pues si ahora coges y lo empiezas a contar en vídeos, pues puede llegar a más gente, ¿no? Y un poco, Claro. pues obviamente empezar ya a tener esa forma de pensar, de decir, vale, pues quiero crear contenido o puedo, eso, tengo que mejorar la forma de hablar a la cámara o de cómo grabar las cosas o de cómo, cuando haces un viaje, cómo lo ves todo, ¿no? De decir, venga, pues tenemos que hacer un vídeo aquí, aquí y aquí y este es el guión y esto es lo que hay que grabar, o sea que todo eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Entonces, esos son un poco así las personas que más me han influido en mis aspectos de investigador y de divulgador posteriormente. Pues qué padre que tengas esa red de apoyo que te siga apoyando y a tu amigo, ¿no? De que te haya dado ese empujón para unirte a YouTube, porque pues ahora llegas a todas partes del mundo. Y justamente ahora, Hugo, queremos que nos des esa exclusiva de el proyecto de Darwin Leader, cómo te uniste, cómo salió, cuéntanos todos los detalles. Bueno, redoble de tambores. Prrr. Bueno, que a todo esto me había puesto el polo de Darwin Leader para ir equipado para la ocasión. Sí, me suele gustar siempre cuando hago un directo o alguna charla ponerme algo que me caracterice, ¿no? En este caso, voy a hablar del Darwin Leader, me pongo este proyecto, o sea, me pongo este polo. No sé cómo le llamabais en México, a veces, o sea, sé que depende del lugar, lo llaman de una forma u otra. Pero bueno, en otras ocasiones pues me pongo pues mi gorro de explorador o un chaleco o a veces que voy con mi cuchillo, ¿no? Después de haber estado este verano en la Orinoquía colombiana, pues allí todo el mundo va con un cuchillo, ¿no? Entonces en la selva me tocó llevar, no me dieron un machete, me dieron un cuchillo, entonces pues ya siempre voy con mi cuchillo ahí, entonces son ya cosas como características, ¿no? Estaba Jacques Cousteau, por ejemplo, que él iba con su gorrito naranja, eh, sí, pues no sé yo cómo terminaré, ni si preguntas en un futuro a alguien de, oye, ¿cuál es la característica de Hugo Natura? Pues no sé qué te dirán, pero bueno, yo voy alternando, entonces pues sí me he puesto el polito. Y es que, pues sí, efectivamente, estábamos guardando hablar hoy de este proyecto, del Darwin 200, pues porque nuestro directo iba a haber sido el fin de semana pasado, pero surgió este proyecto de imprevisto y por eso lo tuvimos que aplazar, ¿no? O sea, cuando de pronto te avisan de que hay un proyecto que está recreando el viaje de Darwin alrededor del mundo en un velero, o sea, y que seleccionan a 200 jóvenes para participar ahí como expertos, ¿no? Pues es una oportunidad que es que no se puede rechazar. O sea, yo les dije que me daba igual mi máster, me daba igual mi trabajo, me daba igual a dónde me mandaran y me daba igual la fecha, que yo iba a ir. O sea, eso lo tenía clarísimo. Entonces, claro, me dijeron, bueno, pues, ¿qué tal verías irte dentro de un mes a Uruguay? Y dije, vale, totalmente dentro. O sea, podéis contar conmigo. Y ya se ha sido, o sea, este es un viaje que efectivamente está recreando el viaje que hizo Darwin alrededor del mundo, ¿no? En el Beagle y con el que posteriormente realizó su libro del origen de las especies, ¿no? Y la teoría de la evolución, pues Uruguay fue un lugar estratégico, ¿no? Entonces, el barco hace como 32 etapas, o sea, para en distintos puertos del mundo donde estuvo Darwin
y allí pues hay grupos de investigación locales. Entonces a esos puertos mandan a los jóvenes que nos han elegido y nos asignan un tema, ¿no? Y nos lo asignan con ese grupo de expertos que están ahí. Ok. En mi caso me tocó trabajar en Uruguay con los pastizales. O sea, pueden ser, por ejemplo, especies o ecosistemas. A Uruguay hemos ido 8 Darwin Leaders. Nos han tocado a 8. Entonces hemos estado mientras el barco ha estado en este país y ha habido, por ejemplo, ha habido uno de Guatemala, ha habido un Darwin Leader de Guatemala, que es un fotógrafo, se llama Dani, por si le queréis buscar por ahí. Y a él, por ejemplo, que él trabaja con anfibios, le tocó el sapito de Darwin, que es una especie que está súper amenazada en Uruguay, y él ha tenido que estar ahora aquí este tiempo como Darwin Leader trabajando con esa especie. A mí, por haber estado este verano en el llano de Colombia, que eso también todos son pastos, pues me han asignado trabajar con pastizales en Uruguay, que es igual, es un ecosistema que está muy amenazado pues por la intensificación que se le ha dado a este ecosistema, porque son al final campos abiertos de herbáceas, o sea, de hierbas. Imaginaros un horizonte súper extenso. La gran llanura europea, pues igual que también está súper modificada. Las llanuras norteamericanas, donde están ahí los bisontes pastando. Pues imaginaros eso, una extensión enorme de pastos, pues Uruguay, o la Pampa de Argentina. De hecho, esta es la zona que toca, se llaman los pastizales del Río de la Plata. Entonces, la zona de la Pampa es la de Argentina y la zona de Campos es la de Uruguay, ¿no? Pues este ecosistema se ha reducido pues casi el del 90% que lo ocupaba, hasta ahora que ocupa un 60%, pues porque se han intensificado mucho los monocultivos de soja, se han plantado muchísimos eucaliptos, muchísimos pinos, porque este ecosistema está como muy infravalorado, ¿no? Dicen, estos son hierbas, son pastos, esto queda feo, vamos a forestar, ¿no? O sea, claro, la gente tiene esa imagen de que un ecosistema es un bosque, y no, hay ecosistemas que son matorrales, el Mediterráneo, sin ir más lejos, aquí donde vivimos nosotros en España, pero también, bueno, tiene otras amenazas los pastizales como temas de ganadería, eh, que todo se ha intensificado mucho, ¿no? O sea, Uruguay es un país de 3 millones de habitantes, pero que sin embargo produce carne para 40 millones de habitantes, o sea, es de lo que vive. Entonces, Darwin cuando llegó a Uruguay en 1832, él escribe en su diario, Uruguay es un país que mires donde mires, hasta el horizonte ves pastos. Entonces, él describe que le llama muchísimo la atención que no hay árboles y que la propiedad no está delimitada, que todo es una extensión uniforme de hierba. Entonces, ahora yo lo que me he encontrado cuando he llegado es que no, todo está delimitado, todos son como parcelas de campos de cultivo, de fincas con ganado, de vacas, caballos, ovejas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los pastizales albergan una gran biodiversidad, o sea, de hecho, como están muy infravalorados, no se han estudiado, se está empezando a conocer ahora la gran diversidad de insectos que tienen, o sea, donde antes a lo mejor se pensaba que había una especie de araña, ahora hay 5, o donde se pensaba que había, pues yo qué sé, un polinizador, ahora pues son otros 10. O sea, porque ahora, claro, con todos los estudios genéticos, con todo lo que se está estudiando, es increíble todas las nuevas especies que están apareciendo en ecosistemas como los pastizales. Entonces, los pastizales son increíbles por su gran biodiversidad, pero al ser humano también le proporcionan una serie de servicios ecosistémicos muy importantes. Por ejemplo, si los suelos ahora mismo se están aprovechando tanto para la ganadería o la agricultura es porque son muy fértiles. Al ser herbáceas, todos los años se renuevan. Al ser plantas, pues eso, hierbas, todos los años se renuevan. Entonces, estas plantas absorben dióxido de carbono, lo fijan con sus raíces en el suelo y al final, pues cuando mueren, se integran, ¿no?, en el suelo. Entonces, son sumideros de carbono, es decir, pueden ayudar incluso a paliar el cambio climático porque absorben carbono. Y dentro de los pastizales hay un tipo de plantas que se llaman leguminosas, que tienen en sus raíces unas estructuras que se llaman nódulos, y ahí viven unas bacterias que ayudan a absorber nitrógeno. Entonces, a su vez, estas zonas de los pastizales hacen que los suelos sean ricos en nitrógeno, o sea, son muy productivos, por eso tienen tantos cultivos. Entonces, ahora mismo se están viendo estrategias para intentar que un país que a nivel agrario que vive básicamente de la agricultura y la ganadería, cómo transformar esas prácticas para que sean más sostenibles y que ayuden un poco a conservar la biodiversidad, porque incluso beneficia a los propios agricultores que en vez de tener que gastarse dinero en fertilizantes y nitrogenar el suelo, cuando luego a lo mejor si tú le echas nitrógeno a una planta solo absorbe la mitad y la otra mitad o se infiltra y se va a los acuíferos y los puede contaminar o se pierde, pues si tú tu cultivo lo alternas con plantas de leguminosas, que son estas plantas que digo, ayudan a que ese suelo sea rico en nutrientes, que tú te ahorres ese dinero y que luego además tu producto lo puedas vender como agroecológico, por no haber utilizado productos químicos. O sea,
que se están buscando estrategias, pues como esta que digo, o con la ganadería, por ejemplo, que al final son prácticas tradicionales. Si es que es lo que ocurre en Uruguay, lo que ocurre en España, lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Todo se ha intensificado tanto que esas prácticas que tradicionalmente se hacían, que servía para alimentar a la zona local, ¿no? O sin pensar todo en que vivimos en un planeta que no tiene límites, cuando eso es mentira, pues se han perdido esas prácticas. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta, que tradicionalmente la gente pues vivía del campo y vivía de una forma pues que le garantizara su forma de vida, incluso la conservación del mismo campo. Entonces, por ejemplo, el ganado, si se fuera rotando entre parcelas, así ayudas a que los pastos se vayan regenerando en unas, en otras, ¿no? Entonces, en Uruguay ahora se están buscando muchas técnicas para, pues, trabajando con la gente local que se ayude a conservar la naturaleza. Asimismo, pues como digo, también se están llevando a cabo muchas líneas de investigación para conocer pues las especies que hay o estos procesos ecológicos. Entonces, pues esa fue un poco mi misión. A mí me tocó trabajar con pastizales y hubo otros Darwin Leaders que, como digo, les tocó trabajar con el sapito de Darwin, con los ecosistemas de playas de arena, con temas de microplásticos, con temas de tortugas. O sea, fuimos 8 Darwin Leaders, cada uno de un lugar del mundo. Increíble. O sea, es una pasada. Y a cada uno nos asignaron un cámara, ¿no? Lo que ocurre es que estábamos con muchísima presión, porque claro, tenemos como un poco más de una semana para llegar a un país, conocer el proyecto, conocer el barco, conocer a tu cámara, conocer a la institución con la que vas a trabajar y ya empezar a grabar. Empezar a grabar porque nosotros tenemos que publicar 3 documentales, 3 informes y 3 ensayos fotográficos. Uno pensado en el pasado, de qué fue lo que vio Darwin cuando llegó y qué es lo que ha ocurrido hasta la actualidad. El segundo tema es en el presente, qué está pasando ahora mismo en el presente y cuáles son las líneas de investigación o cuáles son los trabajos que se están realizando a cabo en estas especies o en estos ecosistemas para conservarlos. Y el último tema sería a futuro, de cuáles son vuestras propuestas como Darwin Leaders para que en un futuro estas especies o estos ecosistemas se conserven, ¿no? Entonces, ha sido una semana súper intensa de trabajar con mucha presión, sabiendo que teníamos muy poco tiempo para tener pensado el vídeo, pensar dónde queríamos grabar, cómo lo queríamos grabar y luego montarlo, porque el último día lo tuvimos en el barco que presentar el primero de los documentales. Ahora tenemos el resto de cosas pendientes por hacer, pero hay que presentar en el barco un documental. Entonces ha sido mucha presión y un trabajo durísimo. Yo creo que nunca he estado, bueno, sí, miento, sí he estado saturado. Pero... sí, no, lo del doble grado me mató. Cuando tienes que hacer 2 tesinas ahí antes Sí, eso es mucha presión. Sí, pero aún así, ta, tener que presentar esto también en una semana era agotador. Entonces, Claro. lo he disfrutado muchísimo y he aprendido mucho. O sea, yo he aprovechado para conocer, obviamente, Uruguay desde su perspectiva más como biólogo, sí, como, o sea, como ecólogo. Yo no soy biólogo, pero como ecólogo, ¿no? A nivel de qué organismos hay, cómo son sus ecosistemas, cuáles son las dinámicas ambientales, ¿no? Pero también he podido, pues, conocer bien el país, pues, al final, porque me queda una semana más y ahí pude participar en un congreso de zoología, que casualmente era justo la semana en la que yo estaba ahí, en Montevideo, o sea que, vamos, ha sido un viaje increíble. O sea, he podido hacer un poco el turista, un viaje también académico, no sé, me llevo muchas cosas, como la verdad, y estoy muy contento de cómo ha funcionado. Y ahora el barco sigue recorriendo el viaje de Darwin y en otros puertos se unirán otros de los Darwin Leaders. Y la verdad es que cuando estás ahí en un barco, es un barco holandés, o sea, imaginaros como Wow, en las películas de Piratas del experiencia. Caribe, el típico barco pirata con 3 mástiles, con velas, todo así de maderita, con la bandera, no era una bandera pirata, obviamente era la bandera de Holanda, tenía la bandera de Holanda porque el barco es holandés y tenía la bandera de Uruguay porque estaba en Uruguay. Entonces, claro, imagínate ese barco, tú dentro, en su bodega, que lo tenían montado como un salón donde estábamos trabajando con nuestras mesas, con todo tal. Y que en ese salón donde se hacían las presentaciones, pues venga ahí, pues no sé, el ministro de Medio Ambiente de Uruguay, esté ahí el director del proyecto, que es un proyecto que detrás también están, pues, divulgadores tan famosos como Silvia Earle o Jane Goodall. Entonces, claro, que de pronto os digan, oye, tenéis una gran responsabilidad, estáis entre los 200 jóvenes eh, más influentes en la conservación de la naturaleza del mundo. O sea, la verdad es que no lloré, pero se te salta ahí un poco la lagrimita Claro. y dices, venga, sí, esta semana voy a darlo todo, porque quiero aprovechar al máximo esta oportunidad, ¿no? Y luego, pues, conocer a eso, a otra gente de otros lugares del mundo, eh, en inglés, obviamente, hay que hablar inglés, ¿no? Eso
Era algo, claro, porque por ejemplo a lo mejor había cámaras de los que nos contaban que eran de Latinoamérica, ¿no? O había algún Darwin Leader que pues era o de Canadá o de otros lados del mundo y entonces la forma de comunicarse era en inglés. Entonces eso a veces podía ser una barrera, ¿no? Y, y por eso es importante, pues a la hora de comunicarnos para aprender a hablar inglés, ¿no? Pero bueno, que yo me sentía muy segura, además es Latinoamérica, como he empezado diciendo en este vídeo, allí me siento como en casa y yo sabía que no tenía ningún problema y vamos, la verdad estoy muy contento junto por mi cámara, por el cámara que me tocó, como por la institución con la que me asignaron trabajar, que era el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, pues porque lo ha facilitado mucho todo, ¿no? Y a mí si me preguntas por Uruguay, con lo que me quedo es con la gente, o sea, sin duda, la hospitalidad, la atención, la amabilidad, las ganas con las que te lo contaban todo, ¿no? Yo les decía, oye, necesito grabar esto, o oye, ¿me puedes dar información sobre esto? Pues todo lo que necesitara. Y luego la semana que me quedé, pues igual me han dejado quedarme en alguna casa, oye, ¿dónde puedo ir a comer? Vente conmigo, nos vamos a comer aquí, o sea, Uruguay, la verdad, la gente de Uruguay me ha caído súper bien y, vamos, es un país que me gustaría mucho volver. También porque en parte tienen ahí una especie que está medio entrando, medio no, que es un cánido. Yo aquí trabajo con el lobo, ¿no? Y allí tienen otro cánido especial, que es el iguaraguazú, que si no lo conocéis, buscarlo. Es un, pues eso, un cánido, ¿no? Pero es un poco especial, porque tiene unas patas así muy largas y anda de una forma muy extraña. Además que su aullido también es un poco extraño, entonces ahí en Uruguay te dicen que todas las leyendas de los hombres lobo o de los licántropos vienen de esta especie, ¿no? Entonces, pues viendo similitudes entre el lobo y esta especie, pues dices, uff, pues hay bastantes y me gustaría, la verdad, mucho eh, volver a Uruguay, pues para estar más tranquilo, ya no tanto en los pastizales, sino también pues conociendo otras partes del país, porque al final yo estaba en el barco, en Montevideo, o luego grabando en distintas partes del campo, pero, por ejemplo, en toda la zona de la costa este, esos son humedales, que la llaman los bañados del este. Me gustaría mucho verlos. O la parte del norte, que es donde está esta especie que digo, también me gustaría conocerlo. Entonces, quién sabe, quién sabe. Yo digo, bueno, hay un cantante que me gusta mucho, que se llama Jar Galiza, que ha sacado justo ahora una canción que me la recordaba un amigo, que dice, vamos rulando por el mundo como si fuera un barrio, ¿no? Pues aquí es medio rapero este hombre. Entonces, claro, en el rap viven mucho la esencia de los barrios, ¿no? Entonces, claro, para este hombre dice, el mundo es como un barrio, pues voy de aquí para allá como si simplemente estuviera cruzando a la calle de al lado, ¿no? Entonces, yo no sé dónde acabaré en un futuro, ¿no? Me gustaría poder seguir trabajando así como investigador y como divulgador. Y quién sabe si en un futuro, pues imaginaros que mi tesis, porque me gustaría hacer una tesis, ¿no? La hago con algún tema de cánidos y puedo hacer una estancia ahí en Uruguay trabajando Eso con el sería genial. iguaraguazú. Claro, sería increíble, sí, 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 sí. Sí, y estoy segura que lo vas a lograr. En algún momento vas a regresar y vas a poder trabajar con este cánido. Y la verdad es que qué gran experiencia, Hugo, la que has vivido de ser parte, pues, de este megaproyecto, ¿no? Porque, o sea, para todos los que nos dedicamos a la ciencia, poder vivir algo así, una expedición de este nivel, está súper increíble. Y pues ya nos has platicado todo lo que viviste, pero ¿hay algo en particular que te haya gustado así súper, más que lo que más hayas disfrutado de esta gran experiencia? Pues sí, o sea, acordaros que he comenzado el directo diciendo pues que yo siempre me habían inspirado los grandes exploradores, ¿no? Que recorrían el mundo, entonces la verdad ha sido súper emotivo cuando te avisan que vas a ir ahí al barco y llegas al barco, ¿no? Y pasas así la mano por la cubierta, tocas así las cuerdas, ¿no? Es que es como si fuera una película. Y claro, entonces, pues no sé, a quien le ha inspirado Humboldt, Darwin, no sé, todos estos exploradores, Magallanes, no sé, es una pasada. Entonces, de pronto sentirte eso, como digo, como decía este cantante, el mundo es un barrio, ¿no? O, eh, ver, como digo yo, que ese círculo se ha ampliado y que ahora mismo pues tienes la posibilidad de estar en un barco viajando a otros lados o que formas parte de algo más grande, es decir, sí, sí. O sea, igual que cuando me avisaron dije, estoy dentro. O sea, sigo reafirmándome, estoy dentro. A ver si ahora mismo tengo que terminar aquí bueno, algunas cosas en España y por eso en parte tuve que volver, pero a ver si tengo la posibilidad de volverme a unirme a la expedición. Porque claro, la expedición estará bajando por Argentina y luego el barco sube por Chile, ahí hasta Ecuador, las Islas Galápagos y ya luego cruza hacia Oceanía.
Entonces, ya no me podría unir, yo creo, como Darwin Leader. Lo que pasa es que a los que nos han seleccionado como Darwin Leaders, pues luego, por ejemplo, cuando termine la expedición, nos van a dejar unirnos, nos van a reunir a todos en Inglaterra y allá habrá como un congreso, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría volver al barco, ¿no? Es decir, venga, va, os propongo una investigación aparte, ya no para grabar mis documentales, sino como yo, como investigador. O sea, que yo creo que sí, sí se puede conseguir, sí se puede conseguir. La verdad es que sí. Y oye, ¿cómo fue esta parte de la selección de, pues, para unirte a ser uno de los Ujú. 200 afortunados Darwin Leader? Pues yo tuve mucha suerte, ¿no? Porque aquí en este proyecto hay gente increíble. O sea, por ejemplo, la semana pasada, no la anterior, a Nico, Nico, que ahora no me acuerdo cuál es su apellido, Nico ha estado en este proyecto y es argentino y le han dado eso hace 2 semanas el premio a la mejor fotografía del mundo. Y él es Wow. de National Geographic. Entonces, o bueno, otra gente que ha participado, ¿no? Y que luego conoces y dices, Dios mío, hay muchísimo nivel y hay gente que es increíble, ¿no? Pero creo que también eso ha servido un poco pues para yo ponerme en valor y decir, yo nunca he intentado ser un influencer, o sea, yo si os fijáis en mi Instagram no tengo muchos seguidores o en YouTube, ¿no? Yo pues voy poquito a poquito haciendo lo mío, o sea, no me dedico a la divulgación, yo pues soy investigador y hacer un vídeo o hacer contenido de visual lleva mucho tiempo, entonces no me dedico a ello, no quiero ser influencer. Pero decir, estás como en esa liga, ¿no? Donde hay gente de National Geographic, ojalá pueda entrar yo algún día, o gente pues como que tiene esos premios o reconocimientos a nivel internacional de conservación, es lo que he dicho, de decir, ya pego ese salto. Entonces, bueno, tuve mucha suerte porque al final, como le digo a todo el mundo, es saber moverse. Es muy importante desde que entras en la carrera o desde incluso antes participar en voluntariados, en proyectos, porque al final obviamente eso te enriquece, ¿no? Es una parte que va extra a los estudios. O sea, una carrera o un grado te puede dar una formación, pero obviamente si participas aparte en otro proyecto donde puedes poner a prueba o tú mismo desarrollar por tu cuenta esas otras habilidades, pues eso te va a enriquecer mucho más. Entonces, es cuando alguien siempre me pregunta de, oye, ¿qué consejo me das? Pues yo es eso, de, oye, es que donde estés intenta involucrarte, ¿no? Porque al final te da contactos, conoces gente, puedes pasar de un lado al otro, se cierra un proyecto pero se abre otro. ¿Cómo se dice? Se cierra una puerta pero se abre una ventana, ¿no? Entonces, pues yo me he movido mucho, ¿no? Y hasta ahora, por ejemplo, me he salido un poco de la parte política, que hasta ahora estaba metido en organizaciones así juveniles de temas de desarrollo sostenible o de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero bueno, que ahora como llevo diciendo un poco en esta entrevista, me he reafirmado en mi papel como investigador y como divulgador y me he querido salir de esa parte más política. Pero ojo, yo sigo creyendo que firmemente que para conservar la naturaleza tenemos que ser un poco activistas, ¿no? O sea, la ecología de salón, de yo me dedico a recoger bichos y a no interactuar con nadie, está bien, pero al final no sirve. Necesitas, si de verdad quieres, puedes recoger tus bichos, pero si quieres proteger a tus bichos o quieres que se cree un espacio protegido en, en un lugar para proteger a tus bichos, necesitas reivindicarlo de alguna forma, o sea, ya sean en artículos, en las manifestaciones que está viendo, participando en alguna organización, o sea, que yo creo que la parte política es fundamental a la hora de la conservación de la naturaleza. Lo que pasa es que yo pues me he querido retirar un poquito, ¿no? Pero siempre he estado muy metido en estos mundos. En locales, sobre todo mucho en la política local, en partidos municipalistas o bueno, es como digo, en asociaciones juveniles. Entonces, pues tuve mucha suerte porque justo este año se celebró en Estrasburgo el Evento Europeo de la Juventud y yo participé con una organización de la que era director, que se llamaba Silo, que era como una red de jóvenes líderes, donde cada joven era el líder de un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces yo trabajaba para lo de ODS 15, que era el de la vida de los ecosistemas terrestres. Y bueno, pues el caso es que fuimos ahí a Estrasburgo y conocimos a muchísima gente, jóvenes de toda Europa, de nuevo el inglés, lo digo por si no estáis viendo gente que, que está ahí medio medio con el inglés, que es una batalla que se suele ver, pues animaros con el inglés porque es Muy realmente útil. importante. Pues bueno, ahí pues es donde al final conocí gente, tal, y hubo una persona que me animó a lo de este proyecto. Entonces, pues ya a partir de ahí contacté yo con ellos de una forma directa, ¿no? Y ya pues vieron mi perfil y les gusté, porque esta gente pues obviamente busca ciertos perfiles, ¿no? Claro. Y si es alguien que es mucho más visible, pues le encuentran. Pero a mí, por ejemplo, que yo no soy tan visible, a mí no me habían encontrado, porque como digo, yo no soy un influencer. Pero pues encontré esa otra segunda vía, pues como digo, gracias a contactos o a saberse mover, que fui capaz de entrar en este proyecto y la verdad pues es que ha sido increíble poder estar ahora mismo como uno de los 200 elegidos.
Sí, la verdad es que sí, qué padre. Y claro que eres un influencer, aunque tú no creas, sí lo eres. Tienes ahí, haces muy buen contenido. Y sí, lo que dices es eso, o sea, crear contenido no es fácil, como lleva mucho tiempo por detrás, ¿no? El editar y todo lo demás, pero la verdad es que sí haces un trabajo súper increíble. Y yo igual yo te conocí por eso, ahí me saliste un día, dije, mira, vamos a seguir a este chico. Y la verdad es que sí, o sea, es increíble todo lo que haces, la divulgación y qué padre que puedas combinar estas dos, o sea, la investigación con la divulgación, eso es súper importante hoy en día. Y lo que decías del inglés, o sea, en este mundo, como ahí leí un comentario que decía que ya en un mundo tan globalizado, o sea, el inglés es fundamental, a veces es verdad que es como una barrera, ¿no? Que nos detiene porque a veces, no sé, nos da un poco de miedo o pena decir, ay, ¿cómo voy a pronunciar eso o me voy a equivocar? Pero pues a veces pues ya está de más, o sea, todos pasamos por eso y hay que aprenderlo y enfrentarnos, ¿no? A eso. Y esto también que decías de, pues, hacer contactos, hacer amigos y involucrarse, participar en todos los proyectos que se nos puedan cruzar, es fundamental, ¿no? Para lograr, pues, todos los objetivos que nos planteamos. Y bueno, a Bueno, su vez, invito a todos los que están conectados que si tienen preguntas para Hugo, las vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, algo más que nos quieras compartir. sí. Yo sí, sí, por lo que decías del inglés, que ojo, que aunque el inglés es muy importante de cara a comunicarte con la gente, eh, que tampoco hace falta que se piensen que es el centro del mundo, ¿no? O sea, Así yo, por es. ejemplo, ojo, el español también es una lengua súper empleada, ¿no? Y ahora pues yo creo que vendrá el chino de aquí en unos años, pero ahí yo creo que todavía no me voy a meter. El caso es que yo mi documental lo he hecho en español, aunque los documentales de los otros Darwin 200 suelen pedirte que lo hagas en inglés, ¿no? Pero obviamente si hay gente que no habla inglés, por ejemplo, algún portugués, o sea, algún, perdón, brasileño que hablaba portugués, pues él lo hizo en portugués, ¿no? Obviamente pone los subtítulos en inglés y listo. Pero yo mi documental lo quise hacer en castellano porque mi documental, como es sobre los pastizales y es muy educativo, yo lo que quería era concienciar a la gente y divulgar sobre los pastizales, pues dije, si hago algo en inglés queda muy elitista, la gente de Uruguay, no todo el mundo va a entenderlo y yo lo que quiero es que cualquier persona que hable inglés, que no hable inglés, que lo vea alguien que haya estudiado, que no haya estudiado, que lo pueda ver alguien joven o alguien adulto. Yo lo que quiero es que la gente se entere, ¿no? Entonces, por eso yo lo he hecho en castellano, subtitulado en inglés, pero lo he hecho en castellano. Entonces, yo no siento que haya sido un vídeo, un documental que he hecho para el proyecto o para mí, que obviamente pues no se ha enriquecido al proyecto y me ha enriquecido a mí, sino yo que lo he hecho para el Uruguay y para que la gente de Uruguay lo utilice. Y desde mi institución, que son los que me han dado el apoyo y el respaldo, ¿no? Lo compartan allí en colegios, en congresos, donde ellos quieran, pero está hecho para Uruguay. O sea que a compartirlo y que espero que ponga su granito de arena. Genial. Oye, Hugo, mi siguiente pregunta es, bueno, casi siempre se las hago a todos los invitados que tengo aquí conversando, que es la siguiente, o sea, muchas veces los proyectos, ¿no? Digamos que los frenamos por el financiamiento, porque a veces es difícil, ¿no? Conseguir este financiamiento para realizar todos los proyectos, a veces nos tenemos que acoplar con lo que tenemos, con lo que conseguimos, pero digamos que en el dado caso que tú fueras multimillonario, que el dinero no fuera el problema, ¿cuál sería tu proyecto ideal en el que ocuparías todo ese dinero? Yo, yo creo que ayudaría a las pequeñas fundaciones o organizaciones que son las que marcan la diferencia, ¿no? Hay muchas grandes organizaciones que al final trabajan en la conservación, ¿no? Pero es que son casi como si fueran empresas, ¿no? Entonces Ujú. necesitan mucho dinero para sostenerse a sí misma y poder realizar sus acciones. Entonces, bueno, eso está muy bien, tienen sus socios que hagan lo que quieran. Pero luego hay muchísimos otros proyectos, como en el que yo participo, que es el Censo del Lobo Ibérico, o el FAPAS, aquí en España, el Fondo Asturiano para la Protección de Animales Salvajes, eh, o con los que estuve trabajando en Colombia, Fundación Omacha, ¿no? Hay muchas organizaciones más pequeñas, más grandes, locales, a lo mejor un poco internacionales, que no tienen financiamiento. Pero sin embargo son las que mueven gente, preparan jóvenes, hacen informes, hacen vídeos, denuncian en redes sociales, ¿no? Y esas pequeñas organizaciones son las que yo creo que marcan la diferencia. Entonces,
yo las incentivaría a ellas a que siguieran trabajando, ¿no? Obviamente, en esto de la conservación de la naturaleza no nos vamos a hacer ricos, pero yo creo que una bandera que todos tenemos es la ilusión. O sea, en parte todos y todas, cuando estamos con la especie que estamos trabajando, cuando luchamos por conservar un ecosistema, cuando vemos ese ecosistema, cuando vemos a esa especie, nos salta así como un brillito en los ojos, ¿no? O una medio sonrisa de estar, pues, en ese momento tan íntimo tuyo con la especie que tú estudias o el ecosistema del que terminas enamorado. Pues como te he dicho, los abejarucos son mis niños. O cuando, sí, o cuando yo hablo de mi sierra, pues hablo desde el cariño. Pues entonces yo creo que la ilusión es nuestra bandera, ¿no? Entonces, como digo, sabemos que no nos vamos a hacer ricos, pero oye, si yo, como tú me has dicho, tuviera, pues, no sé, X cantidad de dinero, pues yo ayudaría a esos proyectos que viven con muchísima ilusión, pero para que sigan promoviendo o llegando a más gente y teniendo más alcance, ¿no? Eh, los congresos cuestan dinero, moverse en transporte a ciertas zonas a muestrear, por ejemplo, cuesta dinero, todos sabéis, una salida de campo cuesta dinero, organización, tal. Pues yo creo que sí, lo donaría a proyectos de este tipo. Genial, sí, sería un gran proyecto el que harías, Sí. porque sí, igual el sueño de Conversando con Yo también está en su fundación y apoyar justamente todos estos proyectos, porque como tú dices, trabajan desde la ilusión y bien dices, no nos vamos a hacer ricos, pero hacemos proyectos súper bonitos que necesitan mucho apoyo, o sea, y que muchas veces nos vemos frenados quizá un poco por el tema del dinero, pero siempre, siempre se logra De, hacer eso. de hecho, en parte, este proyecto, el Darwin 200, surge con esa ilusión. O sea, es un proyecto que se lleva preparando 10 años y detrás hay, no son poquitas personas, son como 3 personas que son las que decidieron, vamos a darle una oportunidad a los jóvenes, ¿no? Porque queremos elegir como a ciertos jóvenes del planeta con ciertas características y darles herramientas para que ellos consigan despegar o que tengan más ilusión por seguir trabajando en el planeta, ¿no? Es casi como un premio. Entonces, pues estas 3 personas consiguieron empezaron a moverse, a hablar con fundaciones, con empresas para conseguir fondos, contratar el barco, hablar con las entidades que están en todos los puertos, en todos los países que para el barco para hablar con investigadores, ¿no? Y que nos acepten a los Darwin Leaders que llegamos para que nos dirijan a la hora de realizar nuestro documental. Y luego, pues, elegir a los Darwin Leaders para que participen en el proyecto, ¿no? O sea, eh, que es en parte esto que tú me estabas comentando, lo que te he hablado yo, de decir, vale, pues vamos a buscar conseguir dinero y invertirlo en jóvenes, no les vamos a pagar, pero vamos a preparar una expedición o un proyecto para que ellos pues puedan participar y pongan su granito de arena, pues porque esta gente en un futuro pues van a ser los referentes en la conservación de la naturaleza, ¿no? Entonces, me parece muy bonito, un proyecto muy bonito y sobre todo eso, porque igual sale con ilusión y de no tener nada, buscarte las mañas para conseguir una idea y hacerla realidad. Sí, porque es una manera de incentivar, ¿no? Todos esos jóvenes que están trabajando en diferentes partes del mundo, que están haciendo ciencia, que están haciendo divulgación o lo que sea, y vivir una experiencia así, o sea, es un gran incentivo para decir si se puede y a partir de aquí, de todo lo que viví, de todo lo que hice y también trabajar, como tú decías, bajo una presión de que en una semana tengo que hacer todo esto al final decir, mira, sí pude hacerlo, entonces, o sea, ya a partir de ahí uno, o sea, se queda con ese impulso de si se puede, ¿no? Si lo voy a lograr. Y qué padre, ¿no? Que existan este tipo de proyectos. Sí, sin duda, sin duda. Y oye, Hugo, mi siguiente pregunta es, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Mm, mm, pues nunca lo he tenido muy claro, lo de cuál sería mi superpoder, ¿no? De hecho, me gusta así como soy. Soy una persona limitada, soy una persona mortal. Sé que mi vida, y por eso la disfruto en parte tanto la vida. O sea, vivo la verdad cada momento como si fuera el último y es un. Hola, hola, estamos de regreso, perdón, tuvimos algunos problemitas técnicos, pero ya estamos de regreso.
Hola, Hugo. Perdón, se cortó, ahí ya sabes, problemas técnicos, pero ya estamos de regreso. Sí, no te preocupes. No te preocupes. Sí, bueno, ya nos estabas contando sobre este superpoder que tienes, que te gusta así tal y como eres. Sí, Bueno, pues la verdad es que agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros y nos hayas dado esta exclusiva de cómo es ser un Darwin líder y todas tus vivencias en esta gran expedición. Y pues no me queda más que agradecerte el que ahí estés acompañando y también aprovecho para que, bueno, los que no te conozcan, nos compartas tus redes para que vayan a seguirte y para que vayan a ver tus videos que tienes en YouTube. perfecto. Muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Y bueno, como dije al principio, la relación con Latinoamérica siempre es increíble. O sea que yo encantado de poderme conectar con ustedes y pues acercar mis aventuras o, como digo, el mundo científico a la sociedad pues a través de las redes sociales. O sea que gracias a ti por tu trabajo y un gusto haber estado por aquí. Genial. Y pues muchas gracias a todos los que se conectaron. La verdad es que ha sido un placer tenerlos a todos, que bueno que nos escuchan y espero que se lleven un poquito de todo lo que hemos platicado aquí, se animen a dar ese salto y a seguir pues, trabajando en sus proyectos. Muchas gracias, Hugo. Hasta la próxima. Hasta Muchas la gracias. Un saludo. próxima. Bye.